Acotación es el conjunto de líneas, cifras y signos indicados en un dibujo que determina la forma y dimensión de una pieza. Elementos de la acotación. La acotación está compuesta de unos elementos y símbolos que se utilizan para que las piezas queden definidas. Todas las líneas utilizadas en la acotación serán las más finas de la serie. Línea de cota. Sirve para soportar las medidas. Encima de ellas colocaremos la cifra que indica la dimensión de esa medida. Línea auxiliar de cota. Es la línea que marca los límites de la línea de cota. Nos indica en dónde empieza la medida y en dónde acaba. Línea de referencia. Sirve para indicar un valor dimensional o una nota explicativa en los dibujos, mediante una línea que une el texto a la pieza. Flecha de cota. Es el elemento donde finalizan las líneas de cota. Sirve para indicar de dónde a dónde llega la dimensión de esa cota, aunque no siempre finaliza en flecha. Cifra de cota. Es el número que marca la medida. Tiene que ser claro para que no exista la posibilidad de error. Ejemplo de ajuste. Determina el tipo de ajuste entre un eje 40 menos 0.01 y menos 0.03 y un agujero de 40 más 0.02 y menos 0.03. El valor del eje máximo es de 39.99 milímetros y del eje mínimo es de 39.97 milímetros. El agujero máximo es 40.02 milímetros y el mínimo 39.97 milímetros. No puede ser un ajuste con presión, porque el diámetro mínimo del eje 39.97 milímetros es más pequeño que el diámetro máximo del agujero, 40.2 milímetros. Tampoco puede ser un ajuste con juego. El diámetro mínimo del agujero es 39.97 milímetros, que es más pequeño que el diámetro máximo del eje 39.99 milímetros. Por lo tanto, se trataría de un ajuste indeterminado. Hasta el momento del montaje no se sabrá el tipo de ajuste resultante. La tolerancia se aplica en el diseño y fabricación de piezas, siendo el intervalo dentro del cual debe encontrarse la magnitud deseada para que dicha pieza sea considerada correcta. Este margen existe para admitir las imperfecciones de manufactura del componente, ya que se considera imposible la precisión absoluta desde el punto de vista técnico. Existen varios tipos de tolerancia. Por ejemplo, cilindridad especifica una zona de tolerancia definida por dos cilindros concéntricos. Perfil sirve para controlar superficies irregulares, líneas, arcos o planos normales. Este se puede aplicar en líneas individuales o en toda la superficie. Angular. La zona de tolerancia está definida por dos planos paralelos al ángulo específico, desde el eje o plano. Perpendicularidad. Es la zona definida por dos planos perpendiculares a otro plano o eje. Paralelismo. Zona definida por dos planos o líneas paralelas al plano. Concentricidad. Zona cilíndrica cuyo eje coincide con el eje dato. Posición. Zona en la que el eje central o plano central puede variar desde su posición real. Control circular. Controla las variaciones acumulativas de circularidad y axialidad. Se aplica independientemente de la posición. Control total. Se aplica simultáneamente a elementos circulares y longitudinales. Conicidad. Es la variación de diámetro que experimenta un cono por unidad de longitud. En ocasiones la conicidad puede referirse la longitud de 100 milímetros, denominada en este caso conicidad porcentual. El ángulo de inclinación es el formado por el eje del cono y una generatriz. La tangente del ángulo de inclinación es igual a la inclinación e igual a la mitad de la conicidad. El ángulo en el vértice es el formado por dos generatrices opuestas. Deduciéndose de esta definición es igual al doble del ángulo de inclinación. Conos exteriores. Su medición exige disponer de los siguientes elementos: calas iguales de 2 a 2, 4 varillas iguales de diámetro, un instrumento de medición lineal, siendo así un pie de rey, un micrómetro. Conos interiores. Su medición exige disponer de los siguientes elementos: dos bolas calibradas de radios conocidos,
un instrumento de medición lineal, como anteriormente mencionado, pie de rey o micrómetro. La rugosidad es el conjunto de irregularidades que posee una superficie. Ahora, en esta tabla les vamos a mostrar los valores de RA. El valor RA es el valor de la rugosidad media relacionada con la designación correspondiente a la clase de rugosidad y los signos antiguos para su representación. Los nuevos signos de mecanizado están regulados bajo la norma UNE 1-037-75 ISO 1032. La nueva norma establece el único signo básico y sobre él van colocadas las anotaciones necesarias para determinar las calidades superficiales. Las calidades de esos nuevos signos son: el símbolo básico lo forman dos trazos desiguales inclinados a 60 grados con respecto de la superficie considerada. Cuando se exige un mecanizado con arranque de viruta, se añade el símbolo base, un tramo horizontal, tal como se indica en la siguiente figura. Cuando no existe arranque de viruta, se describe un círculo en el símbolo base. Cuando es necesario indicar las características especiales del estado de la superficie o interesa hacer constar el procedimiento de mecanizado, el trazo largo se completa con un trozo horizontal y se escribe un poco más arriba del procedimiento que se debe emplear. A modo de resumen, aquí mostramos una figura mostrando las especificaciones del estado de la superficie y su colocación respecto al símbolo base. La letra A corresponde al valor de la rugosidad RA expresado en micrómetros, o bien el símbolo de la clase de rugosidad de N1 a N12. La letra B es el proceso de mecanizado o tratamiento aplicado a la superficie. La letra C corresponde a la longitud de base o campo considerado. La D es la dirección de las estrías o huellas producidas durante el mecanizado. La E, la sobremedida o tolerancia para el mecanizado. Y finalmente la F son otros valores de rugosidad entre paréntesis. Como es lógico, no hay obligación de anotar todos estos datos a la vez, solo se utilizan en cada caso los necesarios. Para finalizar, en la siguiente tabla se recoge la dirección de las estrías o huellas producidas durante el mecanizado, dando una interpretación y ejemplo, mostrando los símbolos de paralelismo, perpendicular, cruzado, multidireccional, aproximación circular, aproximación radial y cursos superficiales que son en particular no direccionales o protuberantes.